Hola a todos, bienvenidos a su curso de pensamiento electrónico. Y pues bueno, les voy a presentar por aquí en este video la explicación de la primera presentación que tenemos, las primeras diapositivas y el primer tema que tiene que ver con realidad y virtualidad. Esto pues bueno es como un poco el tema detonante de lo que vamos a estar viendo en el resto del semestre, que justo tiene que ver con cómo pensamos o cómo nos planteamos eso que sucede adentro de pantallas y sobre todo aquello que se manipula a través como pues de estas materialidades digitales que van a estar explorando a lo largo de la licenciatura. Entonces pues bueno, este tema en realidad viene un poco más pegado, al menos como en este contexto, a lo relativo a la filosofía, pero pues podemos empezar a ver cuáles son los tintes que lo empiezan a unir con las artes, con la cultura, con la producción creativa en general. Entonces, pues bueno, empecemos pues primero por este concepto de lo que es la realidad, que pues bueno, por supuesto que es una cosa que ha estado pues en boga desde hace muchos siglos, ¿no? Cómo construimos esta realidad, cómo sentimos que algo es real y cómo nos comportamos a partir de que entendemos la realidad de algo, ¿no? Entonces, aquí nosotros, pues digamos que podemos pasar por diferentes olas filosóficas o diferentes conceptos que se han pegado, digamos, como a estas nociones de lo que es la realidad y cómo la gestamos, ¿no? Cómo la hacemos nuestra, cómo la vivimos. Pero, pues bueno, para fines de este curso, nos vamos a ir primero a la definición básica, que dice que la realidad es aquello que acontece de manera verdadera o cierta en oposición a lo que pertenece al terreno de la fantasía, la imaginación o la ilusión. Por esto, lo real es algo que existe efectivamente. Sin embargo, si empezamos a explorar un poco más de manera histórica qué es lo que sucede con esta percepción o qué es lo que sucede con esta idea de realidad, nos damos cuenta que, pues bueno, la definición de realidad supone un problema filosófico en sí mismo. Determinar qué es real y qué no lo es ha sido motivo de análisis y debate durante toda la historia de la humanidad. Y pues no se puede decir que la realidad está formada solo por cosas materiales, ya que las emociones y los sentimientos pues también son reales, ¿no? Del mismo modo, la fantasía podría considerarse como parte de la realidad en tanto que hay personas que la desarrollan. En ese mismo sentido, podríamos argumentar que también existe una capa bastante puntual de realidad en todo el plano de lo onírico, ¿no? En esta parte de los sueños. Es decir, eso que existe y que podemos imaginar y que podemos percibir, de alguna manera experimentar, también es, digamos, como un espacio desde el cual podemos crear y compartir. Y esto, pues lo genera o lo hace, digamos, como un aspecto de lo que podemos integrar o incorporar a nuestras vidas dentro y fuera del sueño, ¿no? Y en cualquier otro espacio o estado en el que nos encontremos. En ese sentido, dentro de las posturas filosóficas modernas que establecen una relación con la realidad, encontramos primordialmente las siguientes. Por un lado tenemos a la corriente neopositivista, que también se conoce como un empirismo lógico, que surge a principios del siglo XX y es real aquí solamente lo que existe, razón por la cual es necesario que pueda cuantificarse, o sea, ser individual, ya sea como parte de un sistema o como elemento independiente. Esta corriente en particular lo que empieza como a filtrar o empieza a dejar un poco de lado es precisamente esto que existe en nuestra imaginación o que existe dentro del plano de los sueños, ¿no? La corriente neopositivista dice que efectivamente lo único que existe es eso que podemos tocar, ver y cuantificar. Por cuantificar se refiere a poder verbalizar de manera específica qué es eso que estamos viviendo, observando y sintiendo, ¿no? Es decir, si nosotras nos encontráramos con algún elemento de la realidad que no podemos verbalizar, por más tangible que sea, no se puede incorporar, bajo estas lógicas, a los pensamientos de lo que conforman nuestra realidad. Aquí también pues empieza a haber otro tipo de filósofos y de pensadores que plantean estas nociones de la realidad desde otras áreas de pensamiento. Contrario a lo que se plantea en la corriente neopositivista, hay pensadores, por ejemplo, como Jacques Lacan,
que empiezan a plantear diferentes grados o diferentes espacios para entender esta realidad, ¿no? Ya hay una sensación aquí de que esta propuesta, por ejemplo, neopositivista, no es suficiente para poder abarcar todo lo que pertenece o todo lo que existe en el plano de lo que consideramos real. En ese sentido, Jacques Lacan, que fue un psicoanalista francés justo también del siglo XX, distinguía lo real de la realidad. Entendía lo real como el conjunto de las cosas independientemente de que las personas sean capaces de percibirlas, y la realidad, por otro lado, la definía como las cosas tal como las percibimos. En otras palabras, para Lacan, la realidad es un fenómeno y en ella se apoyan nuestras fantasías. Contrario a lo que veíamos en la diapositiva anterior, aquí hay dos planteamientos, ¿no? Aquí hay uno en el que dice, existe en el plano de lo real un montón de sensaciones, de experiencias, de objetos, de eventualidades, de pensamientos, que aunque no se puedan percibir por el otro, o no se puedan percibir incluso por nosotros mismos, no dejan de ser reales, ¿no? Sin embargo, la forma en la que nosotros empezamos a construir nuestra realidad sí tiene que ver con cómo interpretamos e incorporamos a nuestras lógicas personales esto que sucede en los elementos que entendemos como pertenecientes a la realidad, ¿no? En ese sentido también es interesante pensar que pues justo aquí ya se empieza a abrir como esa conversación a decir, bueno, si bien no todo lo que estamos sintiendo o percibiendo como parte de nuestra realidad es lo único que existe, sí que ya hay diferentes capas desde las cuales podemos mediar eso que sucede entre un espacio y otro, y sobre todo entender que el otro no está viendo ni viviendo la misma realidad que nosotros. Ese es un punto súper importante de lo que plantea Lacan, porque precisamente es algo que nos va a transportar más adelante a entender que estas experiencias y sensaciones no solamente son únicas, sino que son absolutamente irreplicables. Eso quiere decir que cada quien está viviendo una realidad muy específica a pesar de que todos estemos coexistiendo en el mismo espacio y teniendo las mismas experiencias. Aquí, otra de las cosas que hace Lacan es que empieza a diluir en diferentes áreas lo que se piensa o lo que se plantea como la realidad, ¿no? Entonces aquí él habla primero de lo real, ¿no? Es decir, aquello que no es imaginario ni se puede simbolizar, de lo simbólico, que es el registro psíquico que se origina en el lenguaje y la instancia del gran otro, y lo imaginario, que es la dimensión en la cual se desarrolla el pensar en imágenes, no solo visuales, sino también en imágenes en un sentido semiológico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando él está hablando de lo real, habla justo de todos estos elementos que existen y que podemos incorporar o que podemos traducir a partir de nuestros sentidos. Lo simbólico es eso que se genera en nuestra cabeza una vez habiendo experimentado lo real. Es decir, cuando estamos observando, por ejemplo, una casa, y esa casa, a partir de todas estas subjetividades y contextos personales, nos hace sentir de una manera en particular y por lo tanto la podemos compartir con el otro a partir de esto que es subjetivo y que es completamente único para nosotros, ¿no? Por ejemplo, si vemos una casa que es de un color que quizás se relaciona con algún lugar en el que habitamos en nuestra infancia, posiblemente a la hora de verbalizar esto de regreso o de generar este proceso de lo simbólico, empezaremos a hablar a partir de nuestra experiencia y digamos como la correlación que tiene este espacio que estamos viendo y que es real y que el otro que está junto a nosotros también puede experimentar, pero a partir de nuestras experiencias individuales. Entonces aquí podemos volcar otro tipo de emociones, por ejemplo, como pensar que esa casa es una casa cómoda, donde se vive de manera tranquila, que nos transmite quizás cierto estado de paz o de armonía o de lo contrario, ¿no? Aquí esas sensaciones que nosotros tenemos a la hora de ver, filtrar y verbalizar de regreso esa experiencia que estamos teniendo son absolutamente únicas en tanto que nadie va a haber vivido y visto aquello que nosotros hemos vivido y visto. Y por lo tanto no podemos esperar que el otro esté teniendo o esté queriendo simbolizar esto que existe en el plano de lo real de la misma manera que nosotros, ¿no? En tanto que esto, digamos, empieza a generar una especie como de masa que va
más allá de esto que estamos observando y a la que le empezamos a incorporar otro tipo de cosas que son únicas a nosotros, también se genera una tercera capa de realidad, que es lo imaginario, ¿no? Esta parte de lo imaginario sí tiene que ver con nuestras subjetividades personales, con la forma en la que entendemos, habitamos y relacionamos eso que estamos viviendo como real, pero que al mismo tiempo digamos que nos afecta de una forma en la que podemos imaginar otras cosas a partir de esa experiencia, ¿no? Esto muchas veces tiene que ver ya con una relación que empezamos a tener con el otro, ¿no? Y la forma en la que empezamos a incorporar eso que el otro nos comenta al respecto de nuestras propias experiencias, lo comparamos con eso que nosotros estamos viviendo y empezamos a generar otro tipo de imaginarios dentro de lo que está sucediendo y las formas en las que lo estamos habitando, ¿no? Aquí sí, de una manera muy personal, pero también ya informada por otras áreas de lo simbólico que existen, pues bueno, en el contexto inmediato, ¿no? En ese sentido también está este otro personaje que se llama Javier Zubiri, que nace justo a finales del siglo XIX y que para él la realidad se manifiesta ante nosotros y la conocemos en aprehensión de realidad, o sea que ésta se actualiza constantemente. Para Javier Zubiri, un poco lo que sucede aquí es que la realidad es siempre un impulso cambiante. No importa cuántas veces veamos el mismo objeto, nosotros jamás seremos los mismos y por lo tanto el objeto nunca será percibido igual, dos veces, ¿no? Esto tiene que ver también con la forma en la que vamos incorporando otras maneras de habitar estas realidades y cómo a la vez también estos contextos que nos rodean empiezan también como a incorporar nuevas experiencias, nuevos sentimientos, nuevas corporalidades, también nuevas sensaciones y que a partir de estas siempre podremos dar lectura distinta a aquello que no importa cuántas veces hayamos experimentado. Aquí, en la extensión del entendimiento de lo real, pues podemos pensarlo de dos maneras, ¿no? En lo cotidiano, en donde suele entenderse la realidad como el conjunto de factores y situaciones que una persona vive a diario, y en ese sentido, la realidad de una persona contempla haber nacido en un país X, tener una familia Y, trabajar para una empresa Z, ¿no? Aquí todo este contexto cotidiano específico de nuestra individualidad y de nuestras formas de vida se convierten, digamos, como en aquello que plantea ese entendimiento de lo real, que es todo lo que hemos visto en teorías filosóficas hasta ahora. Sin embargo, existe otro espacio, ¿no? Que es un nivel de lo social. Aquí se supone que los medios de comunicación informan qué pasa en la realidad, aunque la visión que presentan siempre está influenciada por diversos intereses y por la subjetividad. ¿Qué sucede aquí? Aquí se gesta esto que se llama o se le enuncia como el imaginario colectivo. ¿Qué es un imaginario colectivo? Pues bueno, son todas esas realidades que están mediadas por contextos similares y que por lo tanto generan una masa crítica que imaginamos y que sentimos y que compartimos con el otro, digamos, como en una macroescala, es decir, como una percepción general de algo. Esto, por ejemplo, se relaciona, por supuesto, con todo lo que sucede dentro de la cultura. De ahí que, por ejemplo, podamos pensar que para ciertas culturas el observar el color rojo tenga una tendencia a plantearse como un imaginario colectivo que remite a la violencia, que remite a la sangre, que remite quizá como a estos espacios críticos del cuerpo. Sin embargo, culturalmente hablando, existirán otros lugares en donde quizá ese imaginario colectivo o esa sensación y percepción de la realidad de lo que implica observar algo en color rojo, quizá tenga una tendencia a pensarse más bien como algo que es armónico, que es puro, que es limpio, ¿no? Y esto completamente depende de los contextos culturales dentro de los que estamos inmersos. Es por esto que de repente existen pues justo estas crisis como de choque cultural en donde estos imaginarios colectivos se contraponen uno con otro y es complicado pensar o digerir cómo está observando el mundo el otro, ¿no? De ahí que estos imaginarios colectivos lo que hacen o a lo que nos enfrentan es precisamente a querer desmenuzar esas realidades que no entendemos, que no nos pertenecen, pero que existen en otro imaginario y que por lo tanto son tan reales como las que nosotros tenemos y percibimos. Aquí, como una nota extra específicamente relacionada a lo digital,
Podemos pensar, por ejemplo, estas capacidades que tiene la realidad aumentada, que es el proceso que agrega elementos virtuales a una imagen de la realidad capturada a través de una cámara para dar la sensación de que ambos mundos coexisten. Se trata de una técnica con un gran potencial en varios ámbitos, como el del entretenimiento, por supuesto, la comunicación y el desarrollo. ¿A qué se refiere aquí con esta realidad aumentada? ¿No? Un poco hablando de nuevo de estas terminologías de lo que es lo real y hacia dónde nos lleva a pensarse lo real, ¿no? Esta noción de la realidad aumentada tiene mucho que ver con cómo expandimos estas nuevas capas hacia espacios y herramientas que no necesariamente incorporamos en estos planteamientos visuales, sobre todo de la vida cotidiana, pero que a través de ciertas tecnologías podemos empezar a fusionarlos y así complejizar un poco más eso que sucede o que percibimos como un espacio de lo real. Por otro lado, tenemos la terminología vinculada con la virtualidad. Y aquí hay una cosa que me parece muy interesante de tratar desde ya, ¿no? Y esto tiene que ver con principalmente que si bien con la manera en la que observamos o entendemos de forma contemporánea lo que es la virtualidad, casi siempre tendremos una tendencia a relacionarlo con algo que es digital, ¿no? Sin embargo, la virtualidad no es únicamente eso. Y tampoco es necesaria o estrictamente algo que exista solo en el plano de lo digital, ni que todo lo que existe en el plano de lo digital es de hecho virtual. Aquí, digamos, hay dos cosas que suceden, ¿no? Por un lado tenemos, de nuevo estos contextos históricos, como virtual o virtualidad viene del latín virtus, que significa fuerza o virtud. Virtual es un adjetivo que en su sentido original hace referencia a aquello que tiene virtud para producir un efecto, pese a que no lo produce de presente. El concepto habla de que está actualmente, asociado a lo que tiene existencia aparente, opuesta a lo real o a lo físico. Este término es muy usual en el ámbito de la informática y la tecnología para referirse a la realidad construida mediante sistemas o formatos digitales. ¿Qué empieza a pasar aquí? Pues bueno, en este contexto histórico de la virtualidad y lo que es virtual, podríamos decir que en un inicio se plantea como este escenario de algo que absorbemos, filtramos, imaginamos y que de alguna manera no existe aún en un plano de lo tangible, pero que tiene la capacidad de existir en un plano de lo tangible, ¿no? De ahí que de repente haya, por ejemplo, ciertos acercamientos a esta noción de lo virtual a partir de algo que tiene la capacidad pero que no es todavía, ¿no? O sea, como adelantarnos un poco a ensamblar algo o a pensar algo que pudiese suceder pero que no estamos 100% convencidas de que todavía exista, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos que un corredor en las Olimpiadas tiene absolutamente todo para ganar, ¿no? Ya ha hecho todas las pruebas, le ha ganado a todo mundo y tenemos casi certeza de que va a ser el vencedor, ¿no? Ahí, en ese sentido, podríamos decir que, pues ya de entrada es como el virtual ganador, es decir, posee todas las condiciones necesarias para llegar a ese punto o para convertirse en eso. Sin embargo, todavía no sucede esta carrera, todavía no sucede esta competencia, entonces no podríamos decir que eso existe desde ya en un plano de lo real, aunque absolutamente tenga todas las capacidades y todas las validaciones para poder hacerlo, ¿no? Ahí empiezan a suceder justo intercambios bastante interesantes. Por ejemplo, aquí, ¿no? La definición de virtualidad, ¿no? Tiene que ver con la característica, cualidad, esencia, aspecto, virtud, índole, atributo, calidad, propiedad, estado, constitución, condición, naturaleza y característica de virtual, es decir, lo implícito, irreal, aparente, imaginado, tácito, intrínseco o supuesto, que no pertenece a la realidad o que se produce un resultado. Aquí podríamos empezar a tener como ciertas contradicciones con esto que acabamos de ver en cuanto a realidad. ¿Por qué? Pues porque aquí ya vemos que Lacan empieza a plantearnos un espacio, una capa de realidad para aquello que existe en la imaginación. Y aquí estamos hablando de que es una característica de lo implícito, irreal, aparente o imaginado, ¿no? Si bien esto lo contraponemos con la idea de que aquello que es imaginado no es real, estaríamos pues entrando en un choque con eso que plantea Lacan, ¿no? Y lo que plantea también incluso Javier Zubiri, porque aquí lo que se está diciendo es, bueno, si bien esto que existe en el plano de la imaginación no es tangible,
sí tiene un efecto por encima de lo que estamos habitando y lo que estamos pensando y cómo lo estamos compartiendo con el otro. Por lo tanto, eso que existe o que aparentemente radica únicamente en la imaginación no es necesariamente algo que no existe en el plano de lo real. Sí existe en el plano de lo virtual, y ahí es donde nos damos cuenta de que precisamente realidad y virtualidad no son antónimos, ¿no? Son capas distintas de cómo habitamos y cómo pensamos eso que nos rodea como experiencia, cómo lo absorbemos y posteriormente cómo lo compartimos. Entonces, si tuviéramos que pensar en un opuesto o en un antónimo para plantearnos a lo real, ¿no? No sería lo virtual, sería lo actual. Lo actual tiene mucho más que ver con esto que inmediatamente existe frente a nosotros. No que pues, pudiera tener la capacidad de existir, pero que aún no está ahí, como lo virtual, sino más bien esto que se hace presente o no presente dentro de esas realidades. Lo actual y lo real son antónimos en tanto que lo actual y lo virtual son antónimos, en tanto que lo virtual no tiene la capacidad de materializarse de manera inmediata, y lo actual es lo que existe ya por sí solo, ¿no? Que se nos presenta y que está. En ese sentido, la realidad tiene esas dos caras. La realidad puede ser una realidad que existe desde la virtualidad, desde lo imaginado, desde los sueños, pero también puede ser una realidad que existe desde lo actual, lo que está presente, lo que es tangible, lo que se nos manifiesta, digamos, de cara a una experiencia que estamos teniendo. De nuevo, aquí también existen varias definiciones de virtual y por lo tanto de virtualidad, pues como la cualidad que se atribuye a lo virtual, ¿no? Algunas de estas son, por ejemplo, el adjetivo, ¿no? De que no se concreta en la realidad, aunque reúne las condiciones para ello, como el ejemplo que les daba del corredor, ¿no? También que tiene una existencia aparente y no real en un foco virtual o en una realidad virtual, algo que es implícito o tácito explícito, que puede producir un efecto, frecuentemente en oposición a actual, efectivo o real, y un término utilizado también en la física clásica para designar aquellos procesos que no deben existir incondicionalmente o no han de ser factibles por necesidad. De nuevo, este término de lo virtual y por lo tanto de la virtualidad lo podemos extender a diferentes áreas del conocimiento. Sin embargo, para fines de lo que estamos trabajando y lo que estaremos pensando en el resto del semestre, hay que imaginarnos justo que lo virtual y lo real existen en un plano similar y que lo actual es aquello que empieza como a romper un poco frente a la idea de virtualidad, pero no necesariamente frente a la idea de realidad. Aquí, pues como una nota extra, de nuevo relacionada a lo digital, también denominada en un principio como realidad artificial o ciberespacio, la realidad virtual es aquella que es generada por computadoras o sistemas informáticos que proyectan un escenario en el que el usuario tiene la sensación de estar, pudiendo interactuar en ese nuevo mundo y los objetos que allí se encuentran a menor o mayor grado, ¿no? De acuerdo a los equipos que se tengan a su alcance. Pareciera de nuevo, ¿no? Que cuando hablamos de realidad virtual estamos hablando como de dos cosas que se contradicen, ¿no? O que no son necesariamente complementarias, pero pues como ya vimos en estas definiciones, de hecho, sí existe una capacidad y una capa para plantearnos una realidad que es virtual, una realidad que no es actual, pero que eso no quita la capacidad que nosotros tenemos para poder interactuar con esta. Es decir, si han tenido la oportunidad de ver algo en realidad virtual, sabrán que pues esto que existe y que sabemos que está en una pantalla, aún así detona ciertas sensaciones sobre nuestro cuerpo que pues de alguna manera podríamos argumentar son igual de reales que aquello que sucede fuera de esta pantalla, ¿no? ¿Por qué? Porque estos impulsos tienen la capacidad de conectar y de hacernos experimentar algo muy específico que igualmente vamos a filtrar a través de nuestros sentidos y que igualmente vamos a posteriormente repensarlo en un plano de cómo lo compartimos con el otro. Y en tanto que empezamos a hacer ese proceso de compartir, verbalizar, escribir, dibujar, etc., empezamos a generar esas líneas y puntos de partida para pensar de nuevo esta realidad que estuvimos habitando, aunque fuese una realidad virtual y no necesariamente una realidad actual. Pues bueno, con eso vamos a concluir esta primera presentación. Me gustaría que un poco empezaran a plantear y a pensar estos panoramas de la realidad, la virtualidad y lo actual, y que de alguna manera empecemos a desprendernos un poco como de la obviedad de plantearnos a todo lo que existe en el mundo digital como virtual.
Porque muchas veces estos elementos que se nos presentan incluso en pantalla, aunque sean digitales, son muy actuales, es decir, existen y podemos manipularlos, podemos incorporarlos a nuestras lógicas cotidianas, podemos formar parte de ellos dentro de los imaginarios colectivos que les representan y un largo, etcétera, ¿no? Entonces, vamos primero a pensar y a plantear que esta idea de realidad tiene la capacidad de ser virtual al mismo tiempo que tiene la capacidad de ser actual y que lo digital es más bien un planteamiento aparte que tiene mucho más que ver con una serie de condiciones de las herramientas que componen algo y no tanto de un contexto que lo plantee inmediatamente como real o como virtual o como actual, ¿no? Pensemos que vamos a dejar para fines de estas lógicas la idea de lo digital en un espacio mucho más cercano al de las herramientas y no tanto a las formas y experiencias con las que nos manifestamos o con las que compartimos en estos planteamientos y espacios, ¿vale? Entonces, pues bueno, recuerden que si tienen alguna duda vamos a estar haciendo videollamadas cada 2 semanas para retomar un poco los temas que les comparto por acá y también para que empecemos a ver pues todas las dudas que tengan en torno a pues guías de evaluación, calificaciones, entregas, etcétera, ¿no? Entonces no duden en escribirme lo que necesiten por el chat o por correo, por ahí me encuentran, ¿vale? Gracias.